Supongo que están las dos escuchando. Vamos a empezar. Sí. Bárbaro. Vamos a empezar con matrices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar que es una matriz. Una matriz es un cuadro de valores. Por lo general las matrices las indicamos con letras mayúsculas y sus elementos, los elementos que tiene una matriz, se escriben entre paréntesis y son números reales, las matrices que trabajamos nosotros, que se distribuyen en filas y columnas. Entonces, las líneas horizontales de elementos se llaman filas y las verticales se llaman columnas. Por ejemplo, esta matriz, 4 menos 3, 0, 1, raíz de 3, 1/2, 0, 0, 1, es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Una matriz como la que sigue, 1, 0, 7, 8, 1, menos 1/3. Esta matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Entonces decimos que esta matriz A es 3 por 3, o también decimos que A pertenece a R 3 por 3. Esta notación es más precisa que la anterior. Esta R significa que los elementos de la matriz son números reales y que el 3 por 3 indica la cantidad de filas que tiene la matriz y la cantidad de columnas que tiene la matriz. Esta B sería una 3 por 2 y también uno escribiría que B pertenece a R 3 por 2. Sus elementos son esto indica, los elementos son números reales ubicados en 3 filas y 2 columnas. Una matriz como esta, es decir, que tenga igual número de filas que de columnas, se dice que es una matriz cuadrada. Esa es una cuadrada 3 por 3. También a veces uno dice la matriz es de orden 3 por 3. Esta sería de orden o tipo, se usa mucho para indicar cómo son las matrices, para indicar de qué cantidad de filas y columnas se usa. Orden de la matriz, tipo de la matriz, bueno, son sinónimos en este contexto y quiere decir que uno va a indicar cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene. En general, una matriz entonces va a ser un elemento que tenga m filas y n columnas. M y n tienen que ser números reales más grandes que 0. Números naturales, perdón, m y n son números naturales más grandes que 0. Esto está indicando que los elementos de la matriz son números reales ubicados en m filas y n columnas. El primer índice es para fila, el segundo para columna. M es mayor o igual que 1 y n también. Bien, entonces, cuando hablo de una matriz A, esta adición a sus elementos, si la matriz la llamo con A mayúscula, a los elementos los voy a indicar con A minúscula. Es decir, la matriz A es la matriz de elementos A y J. Y acá pongo que I varía de 1 a M, J varía de 1 a N. Es una notación, ¿está bien? El A y J
el índice I es para fila, el índice J es para columna. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Tenemos una matriz 3×3. Entonces, este 4 está ubicado en posición fila 1, columna 1. Es decir, que para esta matriz, el A11 vale 4. El -3 está en la primera fila, segunda columna, es decir, es el A12, vale -3. El A13, es decir, el elemento de fila 1, columna 3, vale 0. Así describí la primera fila de la matriz A. Para la segunda fila de A, entonces los índices son 2, el primero. Entonces, A21, esto indica fila 2, columna 1, que es este elemento, cuyo valor es el 1. El A22, que es el elemento que está en fila 2, columna 2, vale raíz de 3. El A23, fila 2, columna 3, es un medio. Después tenemos fila 3. Vamos a describir quiénes son los que están en la fila 3. El A31 vale 0. El A32, que es este que está acá, también vale 0. Y el A33, fila 3, columna 3, vale 1. Entonces, la matriz A, acuérdense que es tradición llamar a sus elementos, y la matriz se llama A mayúscula. Los elementos se indican con la misma letra, pero minúscula. Y después, ¿por qué le ponemos dos índices? Y bueno, porque estamos indicando, el primero indica la fila, y el otro indica la columna. Es decir, damos la posición de dónde está ese elemento adentro de la matriz A. ¿Está bien? Entonces, esta raíz de 3, por ejemplo, ¿por qué es A22? Y bueno, porque está en la fila 2, columna 2. ¿Por qué este 0 que está aquí es el A32? Bueno, porque está en la fila 3, columna 2. En cambio, este 0, que como el número 0 es lo mismo, pero este 0 está en la fila 3, columna 1. Bueno, entonces así describimos la matriz. La matriz se describe mediante los elementos que tiene. Dos matrices son iguales si tienen los mismos elementos ubicados en los mismos lugares. Esta matriz B, que es de 3 filas y 2 columnas, entonces sus elementos se van a llamar con la letra B minúscula. Entonces, vamos a describirla. En la primera fila tenemos B1 algo. Bueno, este 1 está en B11, porque fila 1, columna 1, y vale 1. El B12, que es el elemento que está en la fila 1, columna 2, es un 0. Ya esta, como tiene nada más que 2 columnas, ahí ya describí toda la matriz B en su primera fila. Ahora vamos a la segunda fila. Tenemos un B21, que vale 7, un B22, que vale 8, B31 es 1, y B32 es menos un tercio. Hemos descrito toda la matriz B. Obviamente que la matriz A y la matriz B no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen distintos tipos. Si tienen distintos tipos, claramente dos matrices no pueden ser iguales. Para que sean iguales tienen que ser de igual tipo, es decir, tienen que tener el mismo número de filas que de columnas, y los que están ubicados en el mismo lugar tienen que ser iguales. Trivial, en realidad, la definición, ¿no? Entonces, esta matriz es cuadrada, esta no. Uno a veces dice esa matriz es rectangular, en el sentido de que, si lo piensan, es un rectángulo que es más largo que ancho, ¿no? Bien, en cambio esto, ¿por qué se llama cuadrada? Y bueno, porque podemos pensar que todos los elementos están adentro de un cuadrado. Dentro de las matrices cuadradas hay algo que se llama diagonal,
Esta también tendría diagonal, pero acá hay algo que se llama diagonal principal, que es cuando voy del elemento que está en el lugar superior izquierdo al inferior derecho. ¿Está bien? Piensen que ustedes en un cuadrado tienen dos diagonales. Tienen esta y también tienen esta. Bueno, la que va desde aquí hasta acá es la diagonal principal de la matriz. Entonces, la diagonal principal de esta matriz sus elementos son el A11 que vale 4, el A22 que vale 3 y el A33 que vale 1. Esa es la diagonal principal. Eso después vamos a ver que va a tener importancia para alguna matriz muy particular. Bueno, entonces esta matriz y esta otra acabo de decir, y ustedes ven que son de distintos tipos. Por ejemplo, si tienen una matriz como esta, 2, 1, menos 7, esta matriz, ya que tiene nada más que una columna, tiene 3 filas y una columna. ¿Está bien? Esta matriz es 3 por 1. Matrices que tengan una sola columna se las acostumbra a llamar matrices columna. Es decir, esta tiene 3 filas, 1, 2 y 3, y una sola columna. Los elementos de C son C11, que vale 2, C21, que vale 1, C31, que vale menos 7. Entonces, la matriz C, fíjense, siempre el segundo índice va a ser 1, porque tengo una sola columna, pero tengo 3 filas. Es una matriz 3 por 1. Esta matriz es de esta forma, es decir, cuando son así, por ejemplo, 0, menos 1, 7, 0, 0, esta es una matriz columna también. ¿Qué pasa? Esta matriz tiene 5 filas y una columna. Bueno, supongamos que se llamara H esa matriz. Entonces, esta matriz es 5 por 1. Bueno, lo contrario de ser una matriz columna, en última instancia, podría ser una matriz fila. Entonces, una matriz F podría ser la matriz menos 1, raíz de 3, 0, 1 medio, menos 1 cuarto. Esta matriz tiene una sola fila y 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Esta matriz es 1 por 5. Bueno, ¿qué nos va a importar hacer con las matrices? Las matrices las estamos estudiando para que nos permitan resolver dentro de nuestro curso. Las matrices tienen muchísimas aplicaciones. Dentro de nuestro curso, la aplicación que le vamos a dar es para resolver sistemas de ecuaciones. Entonces, vamos a definir distintas operaciones en el conjunto de las matrices. Vamos a definir una operación de suma, una operación de multiplicar una matriz por un número. Eso es lo primero que vamos a hacer hoy. Entonces, ¿cuándo vamos a poder sumar matrices? Para que se puedan sumar matrices, ellas tienen que ser del mismo tipo. Se dice que dos matrices son sumables si ellas tienen igual tipo. Si no, no las puedo sumar. Es decir, estas dos matrices no se pueden sumar porque son de distinto tipo. Esta es 3 por 3 y esta es 3 por 2. Entonces, repito algo importante. Dos matrices se pueden sumar si tienen el mismo tipo. Entonces, a ver si me pueden dar una matriz, si me dictan una matriz que sea sumable con A. Vamos a llamarla E a esa matriz. ¿Me pueden definir ustedes, cantar una matriz que se pueda sumar con A? A ver, Linares.
No, sí, no tiene que tener los mismos elementos, solo tiene que ser del mismo tipo, ¿no? Exacto. Entonces, decime la primera fila, ¿qué le pondrías a la matriz E que pueda sumarse con A? Ok, 2, ¿Cómo? 2, 3, 5, Bien. La segunda fila, 6, 20, 0. bien. Tercera fila, Un quinto, 16, 8. muy bien. Entonces, esta matriz y esta otra son 3 por 3. ¿Cómo voy a decir que se suman? Bueno, vamos a decir que sumar las dos matrices me va a dar por resultado otra matriz y del mismo tipo de las que se están sumando. Fíjense que la defino cerrada, la operación de prepo, ¿no? La defino ya cerrada. Entonces voy a decir que es 4 más 2, menos 3 más 3, 0 más 5, 1 más 6, raíz de 3 más 20, 1 medio más 0, 0 más 1 quinto, 0 más 16 y 1 más 8. Bueno, un comentario. Acá fíjense que estoy indicando con el mismo símbolo la suma de matrices. Y acá estoy diciendo cómo se suman estas dos. Sumo los elementos que están en igual posición. El 4 lo sumo con el 2, el menos 3 con el 3, el 0 con el 5, el 1 con el 6, el raíz de 3 con el 20, el 1 medio con el 0 con 1 quinto, el 0 con el 16 y el 1 con el 8. Así se va a definir en general. Es decir, que si tenemos una matriz A, y hablo en general, y B fuera no aquella, sino otra genérica, una B y J, para que sea sumable con A, también va a tener que tener M filas y N columnas. Y vamos a decir que A más B me da una nueva matriz que vamos a llamarla C. También vamos a decir que es de M filas y N columnas. Y vamos a decir quiénes son sus elementos. Entonces vamos a decir que cada elemento de esta nueva matriz, cuyos elementos son C, vamos a decir que cada elemento, es decir, el que está en posición IJ, no es ni más ni menos que el que está en posición IJ de A más el que está en posición IJ de B. Así se define la suma. Es decir, la suma se define elemento a elemento. ¿Qué elementos son los que se suman? Los que están en igual lugar. Entonces, en este caso, nos va a dar 6, 0, 5, 7. Como este es un irracional, va a quedar así. En general escribimos primero la parte racional y después la irracional. 1 medio más 0, 1 medio. 0 más 1 quinto, 1 quinto. 0 más 16, 16. Y esto da 9. ¿A ustedes les parece que le podrían sumar algo a esta matriz E para que sumada con E no la modifique? ¿Qué le sumaría? Sumar algo a la matriz E para que sumada con la E no se modifique. Es decir, E más algo que ponga acá, que obviamente tiene que ser una matriz, me vuelva a dar E. ¿Qué matriz podrían poner ahí? Una matriz 3 por 3
con ceros de elemento. Exactamente. Es decir, esa se va a llamar O 3×3. Todos los elementos tienen que ser 0. Entonces, si nosotros hacemos E más esta matriz, de acuerdo a la definición, va a ser 2 más 0, 3 más 0, 5 más 0. En la fila de abajo, que vamos a tener 6 más 0, 20 más 0, 0 más 0, 1/5 más 0, 16 más 0, 8 más 0. Obviamente que esto, por la propiedad que tiene el 0 dentro de la suma de los números reales, no modifica a los elementos que tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces esto me va a dar 2, 3, 5, 6, 20, 0, 1/5, 16, 8. Es decir, que esto efectivamente da E. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre que le voy a poner a esta matriz? Le voy a poner el nombre de matriz nula. ¿De dónde? De R 3×3. ¿Por qué? Porque no modifica a ningún elemento que sume. Es decir, si esta matriz va a ser sumable con las matrices 3×3. Esta matriz adentro del conjunto de matrices 3×3 no la modifica. Por lo tanto, esta es la nula o elemento nulo de R 3×3. Muy bien. ¿Entendido eso? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿cómo tendrá que ser una matriz para que sea sumable con B? 3×2. 3×2. Muy bien. Bueno, a ver, denme un ejemplo de matriz que sea sumable con B. A ver, Guerrero. 2. ¿Me la vas a dictar por fila o por columna? Por fila. Bueno, 2. 5. La siguiente, 4. 1. Y la siguiente, 9. 1/4. muy bien. Bueno, entonces, son sumables porque tienen igual cantidad de filas que de columnas, ¿no es cierto? Ambas son 3×2. Este es 3×2, esta también es 3×2. Cuando hagamos B más H, me va a dar de nuevo una matriz 3×2. Entonces va a ser 1 más 2, 0 más 5, 7 más 4, 8 más 1, 1 más 9, menos 1/3 más 1/4. Y ahora acá hay que hacer la cuenta dentro de los números reales, ¿no es cierto? O sea, que bien, vamos a escribir por acá. B más H, una vez que hacemos la cuenta, nos va a quedar 1 más 2 es 3, 0 más 5, 5, 7 más 4, 11, 8 más 1, 9, 1 más 9, 10, y menos 1/3, más un cuarto, tenemos que sacar como un denominador el mínimo, que va a ser 3×4, 12, 12 dividido 3, 4, como acá hay un signo menos, va a ser menos 4, esto 12 dividido 4, 3 por 1, 3, o sea que esto nos da menos 1/12.
el resultado que corresponde acá. Ujú. Muy bien. Entonces, esa es la matriz resultado de haber sumado estas dos. Muy bien. Ahora les pregunto. Sí. Cualquiera de las dos responde. ¿Qué matriz le sumarían a B para que el resultado vuelva a dar B? ¿Qué matriz le sumarían a B para que el resultado de B más lo que pongan acá me dé B? Otra vez la matriz nula. ¿Cuál matriz nula? Todos los elementos serían 0. Sí. ¿Cuántas filas y cuántas columnas? ¿Esta te sirve? No, porque es muy grande. Ah, bueno, entonces a ver, ¿cómo sería la matriz nula acá? ¿Cuántas filas tiene que tener y cuántas columnas? 3 filas y 2 columnas. Exacto. De todos los elementos 0. Entonces, esta matriz también es nula, pero es nula 3 por 2. ¿Está bien? Esta matriz no está en el mismo lugar que esta. Eso es lo que tienen que entender. Que hay una nula, también esta es una nula, pero que pertenece a R3 por 2. Cuando yo cambio de Rm por n, me va a cambiar la nula en cada caso. ¿Está bien? Es decir, van a tener, por eso es que le ponemos su índice, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la nula 2 por 2, que la nula 2 por 5, que la nula 3 por 4, que la nula 6 por 8. ¿Está bien? Para cada m y para cada m, es decir, en cada Rm por n, tenemos una matriz que se comporta como la matriz nula. ¿Qué significa que se comporte como el nulo? Que sumada con cualquier otra no modifica en la suma. Entonces, para sumar a esta matriz algo que no lo modifique, va a tener que ser esta nula. Para sumarle a esta o a esta algo que no lo modifique, va a tener que ser esta nula. ¿Está bien? Es decir, cuando cambiamos de m y n, que quiere decir cuando cambiamos de número de fila y de columna, vamos a tener distintas matrices nulas. Por eso muchas veces ponemos de qué nulo estamos hablando. Bien, ¿qué le sumarían a la matriz A? ¿Qué le sumarían a la matriz A para que el resultado de esa suma, ¿qué pondrían acá? Para que el resultado de esa suma sea la matriz O 3 por 3. ¿Cómo tendría que ser la matriz? Que sumada con A les dé la matriz nula 3 por 3. Ok, tendrían que ser una matriz S 3 por 3 con los mismos elementos que A, pero negativos. Los opuestos de estos, ¿no es cierto? Es decir, acá ¿quién Sí. pondrías? Ahí pondría menos 4. En lugar de menos 3. 3. En lugar de 0. 0 lo dejo igual. A menos 1. No sé si puedo poner menos raíz de 3. Sí, claro. Ah. El menos va a Bien. Menos 1/2. A 0, 0 y menos 1. Muy bien. Esta matriz es tal que si la sumás con A te va a dar 0, ¿no es cierto? Porque 4 más menos 4 va a ser 0. Menos 3 más 3, 0. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. Raíz de 3 más menos raíz de 3, 0. 1/2 más menos 1/2, 0. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0.
Esta matriz S, que por supuesto se puede sumar con A y tiene la propiedad que sumada con A me da el 0, a ese se le acostumbra llamar menos A. Y se lee la opuesta de A. Muy bien. Bien, ¿cuál será la opuesta de H? Es decir, ¿a qué matriz llamarían menos H? Siendo H esta matriz. ¿Cómo tendría que ser? Tendría que ser 3 por 2. Sí, muy bien. Sería 2. Acordate que menos H es tal que sumada con H te dé 0, ¿eh? Menos H es la matriz que sumada con H te tiene que dar la matriz nula. O sea que... Tiene que ser menos 2. Menos 2. Ahora sí. En lugar de 5... Menos 5. Muy bien. En lugar de 4... 4. Menos 4... Menos 1. Menos 1... Menos 9. Menos 9 y menos un cuarto. Muy bien. Entonces, esta matriz es la opuesta de H, porque sumada con H nos da 0. Bien, entonces vamos a ir mirando las propiedades que tenemos hasta ahora. En Rm por N, esto que hicimos para esa se puede hacer en cualquier tipo de matriz, definimos una suma. La definimos de esta manera. Tal que, dados dos elementos que están en posición IJ de la matriz A y la matriz B, nos permite fabricar una nueva matriz diciendo quiénes son los elementos que están en posición A y J, que es la suma de los que estaban en A más los que estaban en B en ese lugar. Entonces la operación se ha definido, por la manera que la definimos, es cerrada. La suma es cerrada. Tiene neutro. Es muy fácil, y se lo dejo de deber para mañana, que prueben que es asociativa. Verifíquenlo en algunos ejemplos en todo caso. Entonces, la neutra, acá vamos a decir cómo la vamos a indicar. Si es M por N, va a ser O M por N. Y después, toda matriz tiene opuesta. Toda matriz tiene opuesta. Entonces, fíjense que si la suma tiene estas propiedades de ser cerrada, tener neutro, ser asociativa y toda matriz tener opuesto, esto me dice que esto es un grupo. Pero también es fácil darse cuenta que la suma es conmutativa. ¿Por qué? Y bueno, porque hacer en los números reales este elemento más este da lo mismo que hacer este elemento más este. Obviamente que B y J más A y J, piensen que están sumando números reales. Este subíndice indica porque es el índice de fila de columna, pero son números reales ubicados en un lugar. ¿En qué lugar? En el IJ. Va a dar exactamente lo mismo que si sumo primero el A y después el B. Entonces, la suma es conmutativa, es decir que el conjunto de matrices con la suma, como está definida de esta forma, resulta que es un grupo conmutativo. Es otro ejemplo de estructura que ustedes tienen. ¿Bien? Es decir, ya, como vieron estructuras, pueden hablar de qué tipo de estructura me ha dado la suma adentro del conjunto de matrices. Puedo sumar nada más que matrices del mismo tipo. Y, por lo tanto,
por definición ya resulta cerrada. Después, ustedes me cantaron que para esos ejemplos era fácil encontrar matrices nulas, pero obviamente que siempre puedo fabricar una matriz cuya todos los elementos sean ceros. Después, toda matriz tiene opuesto. Para ser asociativa lo que tienen que probar, y es muy fácil, en todo caso verifíquenlo para algunos elementos, y la prueba es elemental, pero bueno, que si ustedes tienen una matriz A, una matriz B y una matriz C, todas del mismo tipo, supongamos todas 3 por 4, así practican, hagan la cuenta de hacer A más B más C, ejemplifíquense ustedes matrices 3 por 4. Una A 3 por 4, una B 3 por 4 y una C 3 por 4. Hagan esta suma y se fijan cuánto les da. Y por otra parte, hacen la suma de A más B más C. Para esas mismas matrices que eligieron y definieron ustedes, acá van a encontrar algo y lo van a comparar y se van a dar cuenta que da lo mismo. Es decir, la suma de matrices de la manera que se definió es asociativa. ¿Por qué? Y bueno, porque si piensan rápidamente, se dan cuenta que si las matrices se definieron sumando números reales, cuando ustedes están trabajando con 3 matrices, van a tener que sumar un elemento que está en A, más un elemento que está en B, y eso va a dar un único resultado. Y eso le van a dar, sumar un elemento que está en C. En cambio acá abajo, están sumando para la misma posición un elemento que está en A con el resultado de B más C. Entonces, ustedes tendrían una IJ más BIJ más CIJ. Eso sería el elemento de genérico de esta matriz. ¿Y quién sería el elemento genérico de la matriz que está abajo? De esta. Y bueno, sería AIJ más el BIJ más CIJ. Ahora, acá están sumando 3 números reales y acá también 3 números reales. Lo único que tienen de distinta esto que está planteado acá con respecto a lo que está planteado acá abajo es la manera de asociar esos números reales, pero los números reales son los mismos. Son los que están en posición IJ en la matriz A, B y C, y por lo tanto, como la suma de números reales es asociativa, ahí les va a dar el mismo resultado. Es decir, este elemento da lo mismo que este elemento. Por lo tanto, la suma va a ser asociativa en general. Yo les pido que lo comprueben para 3 matrices particulares. Entonces, la suma de matrices es cerrada, tiene neutro, es asociativa, toda matriz tiene opuesto y además la suma es conmutativa. Bien. O sea que el conjunto de matrices con la suma que hemos definido resulta que merece llamarse grupo conmutativo. Eso simplemente les digo para que tengan la idea de que lo que vimos en el capítulo anterior sobre estructuras, acá también se puede usar. Es decir, hay, además de las estructuras que estuvimos analizando, y en algunos casos había una operación ideada medio extraña, bueno, acá la operación que se definió sobre las matrices es bastante natural. Quiero sumar cuadros de valores que tienen la misma dimensión, entonces es como que si superpongo las matrices, los elementos que están en igual posición son los que se suman. Eso es lo que... Así se definió la suma. Bueno, entonces, ejemplos que se pueden hacer.
supongamos que me dan la siguiente matriz. 2, 5, 7. 4 menos 2, 8. Esta matriz tiene 2 filas y 3 columnas. Más, me dicen, una matriz que no conozco X, la llamo así, me tiene que dar una matriz 5, 0, 9, 4, 3, 2. Por ejemplo. Entonces me dicen, encontrar X. Si esto es una matriz, vuelvo a repetir, es 2 por 3, y esto es una matriz 2 por 3, lo que yo estoy sumando tiene que ser una matriz. ¿Está bien? Porque si el resultado me da una matriz, lo que está acá es algo que también tiene que ser una matriz 2 por 3. Pero no me dicen quién es, y lo quiero encontrar. Entonces, piensen lo siguiente. Les bajo el problema a una dificultad que ustedes conocen. Si ustedes tienen el número 4 más una incógnita X, y eso da 18, ¿qué hacen para resolver esa ecuación en X? ¿Qué es lo que hacen? Pasamos el 4 restando para el otro lado y dejamos al X. Bueno, pasan el 4 restando para el otro lado. ¿Por qué pueden pasar el 4 restando? Porque los dos son números. Porque son números y ¿qué pasa? Pueden resolver. ¿Cuál es la propiedad que te permite pasar el 4 restando? ¿Hay alguna propiedad que te permite pasar el 4 restando? Vos sabés que dado el número 4, si vos le sumás menos 4, ¿cuánto da 4 más menos 4? 0. 0. 0, muy bien. Y si a 0 se lo sumás a X, ¿cuánto te da? X. X, muy bien. Y después, ¿sabés algo más? Que si vos tenés un número T igual a un número W cualquiera, si vos tomás un número C también real, igualdad de los reales, si haces T más C va a darte lo mismo que W más C, ¿no? Propiedad de monotonía de la igualdad. Si a una igualdad le sumo a ambos miembros un mismo número, la desigualdad no cambia. Bien. Entonces, esa propiedad es la que vas a usar acá para desligarte de este 4 del primer miembro. Vas a sumar a ambos miembros el opuesto de 4. Y es menos 4. Sumo menos 4 a ambos lados de la igualdad. ¿Para qué sumo menos 4? Porque menos 4 más 4 da 0. 0 más X da X. Y ahí me quedo con la X solita. ¿Está bien? Y fíjate que acá te quedó menos 4 más 18. Es lo que... Por eso es que uno dice, cuando tengo el 4 sumando, lo paso restando y me aparece restando en el otro lado. En realidad, lo que usaste, y esto es importante que lo tengan claro, no lo van a hacer así en cada momento que tienen que resolver una ecuación. Pero ¿por qué pudieron pasar el 4 al otro miembro restando? Porque dentro de los números reales existe el opuesto. Y un número más opuesto da 0, y el 0 más X da X. Entonces, visualmente me ha quedado menos 4 más 18, bueno, esa cuenta da 14. ¿Está bien? Entonces, cuando uno
tiene en los reales una ecuación para resolver, el hecho de que todo número tenga opuesto es lo que me permite resolver el problema. Y que un número más opuesto de 0 y que 0 más cualquier número no lo modifica, eso es lo que me permite resolver una ecuación. Bueno, entonces ahora, dicho eso, ¿qué sumarían a ambos miembros de esta igualdad de matrices para quedarse con la X? ¿Qué les parece? ¿Qué sumarían ambos miembros para quedarse con la matriz X? Que también va a tener que ser una matriz 2×3, que no la conocemos. Pero ¿cómo me puedo quedar con X? ¿Qué se les ocurre? Es decir, hay que sacarse de encima esta matriz. ¿Qué podrían sumar a ambos lados para que esa matriz no esté en el primer miembro? ¿El opuesto de esa matriz? El opuesto de esa matriz lo sumo a ambos miembros. Muy bien. Entonces, yo lo voy a escribir formalmente. En la práctica, después ustedes no lo van a escribir más. Pero yo para que vean qué significa lo que estamos haciendo. Entonces, acá tenemos 2, 5, 7. 4 menos 2, 8. De este lado tenemos 5, 0, 9, 4, 3, 2. Y acá, ¿qué vamos a poner? ¿Cuál es la opuesta de esta matriz? Menos 2, menos 5, menos 7, menos 4, 2, menos 8. Menos 8. Si suman estas dos matrices, le va a dar la matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0, más X. Acá entonces voy a poner, si acá agregué esta matriz, acá voy a agregar la misma. Menos 2, menos 5, menos 7, menos 4, 2, menos 8. Cuando ustedes a X le sumen la matriz nula, les va a dar X. Y acá, bueno, va a haber que hacer la cuenta, ¿no? Escriban la cuenta, va a ser 5 menos 2, 0 menos 5, 9 menos 7, 4 menos 4, 3 más 2, 2 más menos 8. O sea que es 2 menos 8. Y acá les queda, entonces, 5 menos 2, 3, 0 menos 5, menos 5, 9 menos 7, 2, 4 menos 4, 0, 3 más 2, 5, 2 menos 8, menos 6. Y ese es el resultado. ¿Por qué Profe, sí, oíme. entonces, en vez de, para el examen, en vez de sumar el opuesto, simplemente paso la matriz en su opuesto para el otro lado. Claro, sumar la opuesta. Podés hacer cualquiera de las dos cosas. Podés escribir por qué lo haces, que sería esta justificación, o si querés directamente, pones X igual a lo que tenías en este miembro, que es esto, más la opuesta. Como quieras, como Bien. cuando resolvés una ecuación cualquiera. Lo importante es que sepan por qué lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque justamente el conjunto de matrices con la suma tiene las mismas propiedades que tiene la suma en los reales. Es una operación cerrada, toda matriz tiene opuesto y tenemos neutro. ¿Está bien? Y el neutro quiere decir que sumado con cualquier otra no la modifica. Si no tuvieras esas propiedades no lo podrías hacer. ¿Está bien? Bien. Eso es importante. Suponete, si vos tenés,
para que entiendan la importancia del asunto. Si vos tenés 4 más x igual a 3, y querés, en lugar de estar trabajando en los reales, querés trabajar en los números naturales, esta ecuación no tiene solución dentro de los naturales. ¿Por qué no tiene solución dentro de los naturales? Porque el 4 no tiene opuesto en los naturales. Entonces, esta solución dentro de los naturales no tiene solución. También podríamos pensarlo así. Si a 4 le sumo un número natural, me va a dar más grande que 4, no me puede dar 3. ¿Está bien? Entonces, no hay ningún número natural que sumado con 4 me dé 3. ¿Y por qué? Porque el 4 no tiene opuesto dentro de los números naturales. Es decir, esta ecuación en los naturales no tiene solución. Sí la tienen los enteros, que todo número tiene opuesto. Entonces, el conjunto de matrices, por tener las mismas propiedades para la suma que tienen los números reales, vos podés despejar cualquier matriz en una ecuación sencilla como es esta. ¿Está bien? Por ahora estamos con esas ecuaciones. Es decir, una matriz más otra matriz igual a otra matriz. ¿Está bien? Entonces yo puedo despejar la matriz X, va a darme una matriz 2 por 3, y es como vos dijiste. Bueno, si yo ya sé que pasa eso, en lugar de decir que voy a sumar esto acá, voy a hacer directamente el segundo paso, digamos. Esta matriz va a quedar en la matriz, digamos, vamos a simplificar lo que vos querías decir, y yo te digo que está bien. Es decir, vos podrías decir, bueno, entonces X es igual a 5, 0, 9, 4, 3, 2, más la matriz opuesta de la que tengo en acá, que va a ser menos 2, menos 5, menos 7, menos 4, 2, menos 8. Está bien que lo hagas. ¿Está bien? Si esta es tu duda, está bien que lo hagas. El por qué lo haces es porque esta matriz tiene opuesto. Y que esta matriz más opuesto da 0, y 0 más la X me da X. ¿Está bien? O sea que lo podés hacer. Lo podés hacer directo. También tengo otra pregunta. ¿Puedo tener del lado de donde está la X, además de esa matriz, otra matriz? Claro. Y para resolverlo tendría que resolver primero las matrices y luego despejar. Sumar hasta que te quede una sumada con X. Por ejemplo, si en lugar de esto, supongamos una ecuación un poco más complicada, que podría ser así. Podrías tener 5, 7, cambio de lugar, ¿no? 2 menos 1, 6, 5, más X, más 0, 1, 0, 3, menos 4, 2, igual a 5, 6, 0, 0, 1, 3. ¿Qué tendrías que hacer? Esto también lo podés resolver. Vas a tener que pasar esta y vas a tener que pasar esta, es decir, sumar sus opuestas de aquel lado, la opuesta de esta y la opuesta de esta, para quedarte con X solo. ¿Eso es lo que preguntabas? Sí, sí. Justamente así, si tengo que resolver primero las matrices, o puedo pasar una, resolver eso y luego pasar la otra. Haga lo mismo. Vos podés conmutar, sumás acá y después pasar la opuesta. O las podés pasar de a uno, como quieras. Como más te guste, va a ser lo mismo. También acá podrías tener otra matriz, qué sé yo. 1, 7, 0, 2, menos 1, raíz de 4. Bueno, raíz de 4 la pueden calcular, raíz de 7. ¿Sí? Es decir, también acá podrías tener algo para sumar. No hay problema.
Y después, a tu pregunta era, si esta, como vale la conmutativa, si podías sumar estas dos y después pasarla, su opuesta de la suma, o las puedes pasar de a una. Es decir, sumando del otro lado la opuesta de esta y sumando del otro lado la opuesta de esta. Como quieras, va a dar lo mismo. Acordate de la suma de matrices asociativa, ¿no? O sea, Bien. que da lo mismo. Bien, ahora vamos a otra operación. Que también es muy importante. Es cuando tenés una matriz, se nos puede ocurrir o necesitar multiplicar una matriz por un número. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería tener 4 por una matriz? 2, 5, 7, 8. La idea es que multiplico cada uno de los... Cuando es un número natural, es fácil de interpretar. Tener 4 veces esta matriz es tener esta matriz sumada por sí mismo 4 veces, ¿no? Como pensamos cuando nos enseñan una tabla de multiplicar. Bueno, pero multiplicar un número por una matriz significa multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por este número. Entonces acá sería 4 por 2, 4 por 5, 4 por 7 y 4 por 8. Hay que hacer la cuenta, nos dará 8, 20, 28, 32. ¿Está bien? Esa es una nueva matriz que significa haber multiplicado la dada por este 4. Podría ser menos un tercio por la matriz 7, un tercio, 0, 9, menos 3, 4. Bien, esta es una matriz de 3 filas y 2 columnas, y la voy a multiplicar por el número menos un tercio. Va a darme una matriz del mismo tipo, donde cada uno de los elementos aparece multiplicado por menos un tercio. Es decir, va a ser menos un tercio por 7, menos un tercio por un tercio, menos un tercio por 0, menos un tercio por 9, menos un tercio por menos 3, menos un tercio por 4. Y acá hay que hacer la cuenta de multiplicación que quedó acá. Este es los elementos que multiplican a las matrices, que son números reales, muchas veces se dice que son escalares, para diferenciarlo de lo que es una matriz. ¿Está bien? Un número por una matriz, a veces se dice un escalar por una matriz. Un escalar es un número. Bien, en el contexto este. Entonces, ¿cuánto da? Menos un tercio por 7 da menos 7 tercios. Menos un tercio por un tercio da menos un noveno. Menos un tercio por 0 da 0. Menos un tercio por 9 dará menos 3. Menos un tercio por menos 3, 1. Menos un tercio por 4, menos 4 tercios. Entonces, multiplicar un número a una matriz es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Esa es otra operación definida sobre las matrices. Es una matriz multiplicada por un número. R, un número real, multiplicando a una matriz A, va a dar por resultado otra matriz. Supongamos que la llamo C. Si la matriz A pertenece a Rm por N, esta matriz nueva, R por A, también pertenece a Rn por M.
Y cada elemento de esta nueva matriz es haber multiplicado por R el elemento que tenía A en esa posición. Esa es la definición de matriz por un número. ¿Y cómo harían? Les pregunto. Por ejemplo, si acá tienen una matriz, supongamos que esta matriz se llama T, que es el resultado de haber hecho 4 por A, ¿por qué número multiplicarían a T para que les dé menos T? Yo quiero menos T. ¿Hay algún número que multiplicado por T les pueda dar menos T? ¿Qué número sería? Menos 1. Menos 1, muy bien. ¿Será cierto? Si ustedes hacen menos 1 por T, va a ser menos 1 por 8, menos 1 por 20, menos 1 por 28, menos 1 por 32. El resultado es ¿cuánto? Y es menos 8, menos 20, menos 28, menos 32. Y efectivamente, si esta matriz la sumo con esta, me da 0. Es decir, que tenemos esa propiedad, no solo para T, sino que siempre. Es decir, si ustedes multiplican a una matriz por menos 1, les da lo opuesto. Menos 1 por A, cualquiera sea A, el resultado va a ser menos A. Muy bien. Supongamos que vamos a trabajar con otra. Así jugamos un poco. Si tenemos una matriz, por ejemplo, como W, 5, menos 7, 0, 2, 1, 3, 1 medio, 4. ¿Por qué multiplican a W? Para que les dé la matriz W. Por 1. Por 1. Muy bien. ¿Será cierto? Y sería 1 por 5, 1 por menos 7, 1 por 0, 1 por 2, 1 por 1, 1 por 3, 1 por 1 medio, 1 por 4. Por la propiedad que tiene el 1 adentro de los números reales, ustedes saben que el 1 es neutro para la multiplicación. Por lo tanto, eso les da la matriz W, ¿no es cierto? 5 menos 7, 0, 2, 1, 3, 1 medio, 4. O sea que el 1, multiplicando cualquier matriz que se me ocurra, me deja sin mover a la matriz. Propiedad importantísima. 1 por A es A. Tan trivial, pero es importante. ¿Y por qué multiplicarían a esta matriz? Para que les dé la matriz nula de este lugar. Esta matriz tiene 4 filas y 2 columnas, ¿no es cierto? Este es 4 por 2. Y ustedes quieren multiplicar a W por algo para que les dé esta matriz. Esto es W, ¿por qué número? ¿Qué pondrían acá? Por 0. Por el 0. Muy bien. 0 número real. Multiplicando la matriz, me da la matriz nula. Esto es un número real, multiplicando a la matriz W, y me da la matriz 0, en este caso sería, ¿esta quién es? Y esta es la 0
4 por 2. ¿Está bien? El número real 0 multiplicando la matriz, esta W, me da esto. Si en lugar de W pongo cualquier otra matriz, el resultado también va a ser la matriz nula del tipo a la matriz que estoy multiplicando. Otra propiedad importante, que 0 por una matriz A me da la, si A es M por N, me da la 0 M por N. Son propiedades importantes del producto de matrices por números. Bueno, vamos a hacer alguna cuenta. Por ejemplo, tenemos 1/2 por la matriz 3, 2, 7, 1, 4, 3, más 2/5 por la matriz 10, 20, 1, 7, 0, menos 15. Fíjense que el resultado de esta cuenta que tengo indicada acá, que es este número por esta matriz que es 3 por 2, va a ser una matriz 3 por 2. El resultado de este número por esta matriz que es 3 por 2 también va a ser una matriz 3 por 2. Por lo tanto, tengo la posibilidad de sumar estas matrices. Es decir, esto está bien puesto en el sentido de que es sumable la matriz que tengo acá, después de haber hecho la cuenta, con la matriz que tengo acá, después de haber hecho esta cuenta. ¿Mm? Porque acuérdense que las matrices se pueden sumar si son de igual tipo. Bueno, entonces, ¿esto qué les da? Es 1/2 por 3, 1/2 por 2, 1/2 por 7, 1/2 por 1, 1/2 por 4, 1/2 por 3. Más, esto es 2/5 por 10, 2/5 por 20, 2/5 por 1, 2/5 por 7, 2/5 por 0, 2/5 por menos 15. Hay que hacer las cuentas y después sumar. ¿Mm? O sea que esto da 3 medios, 1, 7 medios, 1 medio, 1 medio por 4 es 2, esto queda 3 medios, ¿no es cierto? Más, acá que nos va a quedar 2/5 por 10. ¿Bien? O sea, que 10 dividido 5 es 2 por 2, 4. ¿Están de acuerdo? 2/5 multiplicando 20. 20 dividido 5, 4 por 2, 8. 2/5 por 1, 2/5. 2/5 por 7. Acá escribí mal, ¿no? Era 2/5. 2/5 por 7 va a dar 2 por 7, 14/5. 2/5 por 0, 0. 2/5 por menos 15. 15 dividido 5 es menos 3. Por 2 menos 6. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, por acá todo bien. ¿Está bien eso? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumar los elementos que están en igual posición. Entonces esto va a ser 3 medios más 4.
1 más 8. 7 medios más 2 quintos. 1 medio más 14 quintos. 2 más 0. 3 medios más menos 6. Bueno, y ahora hay que sumar fracciones, algunas sigo acá arriba. Entonces, como acá tengo un 1, ¿ven? Tengo que sacar como un denominador 4. Pero como un denominador 2. Entonces, 3 más 8, 11 medios. 1 más 8, 9. Como sumamos 7 medios más 2 quintos. Como un denominador 10. Es el producto de los dos porque son primos entre sí. 10 dividido 5 por 7, 35. 10 dividido 5, 2 por 2, 4. O sea que esto da 39 décimos. Ahora tenemos que sumar 1 medio más 14 quintos. Como denominador 10. 10 dividido 2, 5 por 1, 5 más 10 dividido 5, 2 por 14, 28. 28 más 5, 33 décimos. Escriban todas las cuentas que tienen que hacer. Así, si son complicadas, digo, ¿no? Así no se confunden. 2 más 0, 2. Y después tienen 3 medios menos 6. Esto es como que tiene un denominador 1. Entonces el denominador es 2. 2 dividido 2, 1 por 3, 3. 2 dividido 1, 2. Por menos 6, menos 12. O sea que esto da menos 9 medios. Y ahí terminaron la cuenta. ¿Está bien? ¿Se entendió? De paciencia. Hay que multiplicar cada uno. Esta matriz venía multiplicada por 1 medio. Nos dio esto. Está acá. Después que hicimos la cuenta. Esta matriz estaba multiplicada por 2 quintos. Cada elemento se multiplica por 2 quintos. Hicimos la cuenta, nos dio esto. Y después había que sumar estas dos matrices. Sumar las matrices es sumar los elementos que están en igual posición. Bueno, hay que sumar fracciones en algunas situaciones, plantear bien qué es la suma de esas fracciones y hacer la cuenta. No, si tienen una calculadora que hace sumas en fracciones, bien, lo pueden hacer. Pero no hagan las cuentas con decimales. ¿Por qué no hagan las cuentas con decimales? Porque hay decimales que quedan aproximados, ¿sí? Por ejemplo, el 3, medios no les queda aproximado, les da 1,5, ¿está bien? Pero hay algunos, no sé si acá hay alguno, por ejemplo, el 2 quintos le va a quedar aproximado. 20 quintos no, 0,4, a ver, ¿cuál da aproximado acá? ¿Alguno de aproximado? Quintos es 0,4, bueno, acá no hay ninguno, ¿no? Por lo que quedó, 20. No, en ningún caso de los que me quedaron acá me da aproximado, pero en algunos casos puede quedar aproximado, 14 quintos creo que sí. 14 quintos está aproximado. Bien, entonces lo que quiero es que queden como fracciones los resultados. Si no son números enteros,
que queden como fracciones, ¿no? Porque piensen que si en algún lugar les hubiera quedado 1,3, ¿está bien? Esto es 0, 3, 3, 3, 3, infinitos números 3 después de la coma. O sea que no pasen a decimal. Esa es la recomendación. Bien. Vamos a resolver un ejercicio un poco más complicado. Nada complicado por ahora. ¿Qué pasará con los compañeros que no vienen a las clases? ¿Qué les estará pasando? Están fiacas para venir, porque después los videos los miran, pero no vienen. Es una picardía. Vamos a resolver una ecuación más compleja. Supongamos que tenemos 4 por x más 1, 5, 6, menos 7, 4, 8, igual a 6, 0, 1, 4, 3, 2. Tenemos eso. Esta matriz es 2 por 3. Esta matriz también es 2 por 3. Por lo tanto, yo lo que estoy buscando es una matriz X que multiplicada por 4 me dé una matriz 2 por 3. Porque ya saben que esto que está sumando pasa como su opuesta al otro miembro. O sea que acá voy a tener una matriz X incógnita que va a tener que ser una matriz 2 por 3. Entonces, ¿cómo trabajo acá? Como ya dijimos, para deshacernos, entre comillas, de esta matriz, lo que vamos a hacer es, al segundo miembro, le vamos a sumar la opuesta de la que está en el primer miembro. O sea que tenemos 6, 0, 1, 4, 3, 2, y le vamos a sumar la opuesta de esta. ¿Y cuál es la opuesta de esta matriz? Es menos 1, menos 5, menos 6, 7, menos 4, menos 8. Por lo cual, 4 por x es la matriz. 6 menos 1, vamos a escribir todo. 6 menos 1, 0 menos 5, 1 menos 6, 4 más 7, 3 menos 4, 2 menos 8. Es decir que 4x es la matriz donde tengo que hacer estas cuentas. 6 menos 1 me da 5. 0 menos 5 me da menos 5. 1 menos 6, menos 5. 3 más 7, perdón, 4 más 7, 11. 3 menos 4, menos 1. Menos 2, menos 8, menos 10. Esa es la matriz 4x, pero yo me quiero quedar con x. Y ustedes saben esta propiedad que les dije que era muy importante. Que 1 por a es a. Y nosotros no tenemos x sola, sino que tenemos 4x. ¿Cómo hago para que la x me quede multiplicada por 1 en lugar de por 4? Tendría que pasar el 4 a dividir, pero no sé si se puede dividir 4 entre la matriz. Sí, lo que vas a hacer es multiplicar por 1/4 ambos lados. ¿Está bien? Entonces, si Bien. vos formalmente, si vos multiplicás por 1/4, acá te va a quedar 1/4 por 4
por X. Todo esto da 1, ¿está bien? Y del otro lado vas a escribir 1/4 de esta matriz. Muy bien la idea. ¿Y para qué multiplicamos por 1/4, Linares? Porque 1/4 por 4 da 1. ¿Está bien? 1/4 por 4. Vamos a... 1/4 por 4 lo puse a propósito para que esta cuenta, ustedes saben que el inverso de 4 es 1/4, y entonces un número por su inverso da 1. Entonces acá me quedó X. De este miembro me quedó X. Y lo que tengo que hacer es multiplicar por 1/4 cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Vamos a borrar un poco porque si no, no tengo pizarrón. Entonces, 1/4 multiplicando esta matriz, la X me resulta ser 1/4 por 5, 1/4 por menos 5, 1/4 por menos 5, 1/4 por 11, 1/4 por menos 1, 1/4 por menos 10. Y de ahí hacemos la cuenta. Multiplicar por 1/4, entonces es multiplicar numerador por 1, denominador por 4. O sea que esto me va a dar 5/4 menos 5/4 menos 5/4, segunda fila 11/4 menos 1/4 y menos 10/4. Ahora, como este es divisible por 2 y este también, al final me queda menos 5/2. Si lo quieren, lo dejan como menos 10/4, pero se puede simplificar a menos 5/2. Entonces, esta es la matriz X. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, primera cosa, esto, estaba molestando el 4X, sumamos la opuesta de esta matriz al segundo miembro. Hicimos la cuenta, sumamos la opuesta, ¿está bien? Nos dio que 4X es esta matriz. Pero yo me quiero quedar con X. Entonces, lo que hacemos es trabajar este 4 para que sea 1. Entonces, eso se logra si multiplico la matriz a ambos lados por 1/4. ¿Por qué multiplico por 1/4? Porque 1/4 por 4 es 1, y 1 por X es X. Entonces, ahora hay que hacer la cuenta de esta matriz que teníamos en el segundo miembro multiplicada por 1/4. Acá hicimos la cuenta y nos dio esto. ¿Se entendió? ¿Se Sí. entendió? ¿Entendió? Bien. Bueno, vamos a parar la grabación.